conocimientos pedagógicos de la especialidad, que es el tercer punto del trabajo, o pero mejor, de la prueba única nacional a la cual ustedes van a presentarse el 18 de julio. Siempre con las recomendaciones, estamos encontrándonos a la semana una sola vez. En esta oportunidad es la tercera que estamos aprovechando, que estamos interactuando a través de este medio en este contexto de la pandemia por el COVID-19, ¿no? Entonces, quizás esto nos hace bien, hay algunas cuestiones que podemos aprovechar, pero también hay otros aspectos que no actúan a nuestro favor. Cada uno de ustedes se conocen ya cómo aprenden, pero también deben estar conscientes de que como adultos, como personas que ya tenemos todos DNI, que hemos sido formados profesionalmente en una universidad o en un instituto, también tenemos la capacidad de adaptarnos a ciertas situaciones. Es decir, a poder asimilar, a poder tomar las herramientas necesarias, quizás que no la disponemos, para enfrentar una situación nueva. Esta es una situación nueva y a veces muchos de nosotros no aprendemos o no nos gusta aprender escuchando, ¿no? En una pantalla. A veces nos gusta o estamos acostumbrados a estar de manera presencial en una sala, en un ambiente cerrado, pero con un profesional que está dirigiendo ahí, de repente donde podemos levantar la mano y poder participar. Estamos acostumbrados a eso. Pero en este contexto no es posible, pero sí se hace algunas simulaciones, ¿no? Se puede levantar la mano a través de este medio, se puede activar el micrófono para poder participar o se puede escribir en el chat. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Para recordarles, nomás que siempre al inicio les voy a decir, les voy a recordar que el reto que ustedes están asumiendo al postular a una plaza de nombramiento o de ingreso a la primera escala magisterial de la ley de la reforma magisterial, requiere o demanda cierta disciplina, ciertos esfuerzos, ciertos sacrificios. Es lo que nosotros, por ejemplo, muchos de nosotros o muchas personas, lo que en estos momentos quizás día de semana estaríamos de repente haciendo algunas cosas de ocio, de distracción o de diversión, ya sea en nuestra casa, viendo televisión, una novela, un programa que nos gusta, de repente muchos saliendo un rato a la calle, etcétera. Sin embargo, estamos en este contexto de poder trabajar en función al nombramiento, a la evaluación que ustedes van a hacer, han tomado un reto para el 18 de julio. Entonces, en ese sentido, demanda ciertos sacrificios y mucha disciplina. Les había dicho, ahora ya estoy seguro, he leído detenidamente las orientaciones para el nombramiento, ya salió también el temario no ha cambiado, sigue el mismo. A mi punto de vista, no sé si ustedes han encontrado alguna diferencia con respecto al temario de los años 2018 y 2019. Entonces requiere que ustedes lean, estudien, analicen bastante. La prueba va a durar 4 horas y media. Y yo hablaba en las clases pasadas de un esfuerzo mental, de un esfuerzo cognitivo de 3 horas y media a las clases anteriores, vuelvo a repetir. Pero ahora ya ustedes saben muy bien que es 4 horas y media. 4 horas y media de una actividad mental muy, vamos a decir, rigurosa, muy estricta, muy demandante, con bastante pedido. Entonces, ahí ustedes, como les dije, tienen que estar entrenados y la práctica es una buena manera de poder estar preparándonos para ese momento de 4 horas y media. Si nosotros nos cansamos a la media hora mentalmente, entonces vamos a estar en desventaja con respecto a los otros postulantes, por más que sepamos igual o sepamos más que el resto.
Si a la media hora yo estoy cansado mentalmente, ya esa situación me va a impedir que yo razone, que yo analice, que yo me detenga, vea algunas cuestiones, vea contraejemplos, ejemplos, etcétera. Ustedes saben qué estrategias poder trabajar. Eso no vamos a poder hacerlo. No vamos a poder hacerlo, vuelvo a repetir, si nos hemos cansado a la media hora. Cuando ustedes vean en la evaluación después, porque se va a publicar, van a decir, esta pregunta no era tan difícil como parece. Entonces, ¿qué pasó ese momento? Es que ese momento ya ustedes emocionalmente ya se habían estresado y no tenían la capacidad vamos a decir, de actividad cognitiva suficiente para poder tratarlo o tomar ese ítem o esa pregunta de manera muy responsable y consciente. Entonces, 4 horas y media. Una manera es estudiar, leer periódicos, leer libros en el web, en la web, o sea, en los medios con los cuales nos encontramos ahora. Yo les recomiendo que no vean muchos videos. Yo he notado de que estamos acostumbrados y nos gusta más, y por eso creo que la mayoría somos visuales, nos gusta más ver videos. Muchos videos, o sea, parece que aprendemos más, no sé si les pasa a ustedes, viendo videos. Entonces, eso hay que cambiar un poco. Primero, porque en el momento que ustedes van a estar durante esas 4 horas y media en la evaluación, no van a estar frente a un video, van a estar frente a un texto escrito, a un cuadernillo donde se van a plantear 90 preguntas, ya saben, ¿no?, de cuántos de razonamiento lógico, cuántos de comprensión lectora y cuántos de especialidad. Entonces, ahí solamente es texto escrito. No hay video, nadie les va a hablar, no hay audio, solo es que ustedes tienen que leer. Por lo tanto, lo que les recomiendo es que no vean videos en la web. Vean artículos o textos escritos. Diríjanse a la plataforma, a Google, digamos, y vayan a Google Académico, por ejemplo. En ahí hay varios artículos que están publicados en revistas indexadas, que tienen 27, 40 páginas. Si ustedes son capaces de leer esas 27 o 30 páginas en una mañana, durante 2 horas o 2 horas y media, ya van preparándose. Entonces, eso es muy importante. Es decir, la recomendación es que dejen un poco los videos, dejen un poco los audios, concéntrense más en los textos escritos. Y para eso tienen que leer, por supuesto, el currículo nacional, ¿no? Las programaciones curriculares y todas las normas. Entonces, no sé si Rufo tiene algún grupo WhatsApp de, ¿cómo se llama?, de los que están participando. Sí, voy a mostrar la pantalla. Cirila está diciendo que vamos a mostrar pantalla. Sí, vamos a presentar la presentación en pantalla, no se preocupe. Estamos en una parte introductoria. No sé si Rufo tiene un grupo chat y yo tengo algunas materias para compartir, pero en texto, en texto escrito, para que ustedes lo puedan leer. Si ustedes se esfuerzan y tienen una disciplina ahí férrea en ese aspecto, van a tener mejores posibilidades que aquellas personas que no. Hoy día vamos a tratar el tema del constructivismo y el socioconstructivismo. Y de paso vamos a hablar relacionándolo con estos temas, del conductismo y del cognitivismo. Es decir, estamos hablando sobre corrientes epistemológicas, sobre el proceso con los cuales adquirimos conocimientos. Es decir, en nuestro caso, sobre el proceso aprendemos o los estudiantes aprenden. Ese proceso está enfocado en diferentes paradigmas o diferentes teorías o diferentes enfoques, pero en la prueba única nacional nos pide 2 de ellos, el constructivismo y el socioconstructivismo. Vamos a ver cuáles son las diferencias que existen y de todas maneras, como vuelvo a repetir, vamos a de todas maneras hacer referencia al conductismo y al cognitivismo como puntos de referencia para poder comparar y tener idea. La cuestión es, colegas, que cuando nosotros vamos o estamos frente a nuestros estudiantes, inclusive antes, desde que el momento que planificamos, ya ponemos en evidencia acerca de qué pensamos de cómo aprenden nuestros estudiantes.
Entonces, de acuerdo a eso, nosotros diseñamos las actividades y vamos al aula o de repente hacemos la retroalimentación por vía telefónica, ¿no? A nuestros estudiantes. Entonces, ese paradigma, esa manera de pensar, esa posición que tenemos de cómo nuestros estudiantes aprenden, va a tener efecto en todos los elementos de la planificación y la ejecución curricular, inclusive de la evaluación curricular. Entonces, es muy importante que nosotros nos centremos en el enfoque. Y el currículo nacional se enfoca en dos enfoques, valga la redundancia, el constructivismo y el socioconstructivismo. Inclusive ya en el currículo, inclusive en el temario, ya no se habla como temario del cognitivismo, ni siquiera, peor aún, del conductismo, ¿no? Entonces, nuestra posición, la manera como nosotros pensamos va a definir eso. Y por lo tanto, esa posición va a definir también mis respuestas en la evaluación o en la prueba única nacional del 18 de julio. Si ustedes ya han tenido oportunidad de enfrentarse, ¿no?, a estas pruebas más antes y de repente no ha ido bien, una tarea básica fundamental es analizar por qué no nos ha ido bien. Una posible causa, y eso ya les he dicho con otras palabras en anteriores sesiones, colegas, una posible causa es que nuestro enfoque acerca de cómo los alumnos aprendan no está en línea, no estoy hablando de correcto, ¿eh? No estoy hablando de erróneo o legal. Estoy diciendo que nuestra posición, nuestro paradigma de cómo los alumnos, estudiantes aprenden, no concuerda con el enfoque que está en el currículo. Posiblemente, estoy hablando de una posibilidad. Por lo tanto, eso es producto del análisis que cada uno de ustedes tienen que hacer después de una prueba, después de una evaluación, en este caso de una prueba única nacional, si es que han tenido ya la oportunidad o la posibilidad de haberse enfrentado a estas pruebas. Y los que no han tenido la posibilidad de enfrentarse a estas pruebas, es pues conseguir, ya está publicado en la página web de concursos, evaluación docente, está la de nombramiento y ahí están las pruebas del 2018-2019. Entonces hay que hacer una práctica, resolver las 90 preguntas sin ayuda, me concentro en casa y veo. Y ahí tengo las claves y puedo sacar mi puntaje. Hay un puntaje mínimo. Si no lo estoy alcanzando, una posible causa puede ser esa. Entonces, ya algunos tips, algunas ideas ya les he dado en las anteriores clases. Entonces, voy a hacer la presentación. En esta oportunidad vamos a hacer un trabajo mixto. Algunas veces voy a hacer una explicación de estos dos enfoques, relacionados también con el conductismo y el cognitivismo, y vamos también a hacer alguna resolución de algunos ítems basado en casos. ¿Ya? Vuelvo a decir, un insumo clave que utilizo, ya les he comunicado en la clase pasada, es las carpetas de recuperación. Otro insumo clave que utilizo son las guías de los docentes de Aprendo en Casa, lo que se refiere al medio radio. También uso lo de la web y de la televisión, pero yo les había comentado que el medio que proporciona más apoyo al docente es la radio, con sus guías del docente. Y además también hay guión, ¿no? Y hay audios inclusive. Entonces, esas cosas les he dicho también que ustedes deben tomar en cuenta para poder practicar. Les voy a compartir entonces la pantalla. A ver, la pantalla con la presentación que les estoy mencionando, ¿ya? A ver, vamos a compartir la pantalla. Como no voy a tener visión de quién activa su micrófono o quién escribe, por favor pueden activar su micrófono y hablar mientras estoy haciendo la presentación. Dan su nombre y por favor preguntan, intervienen, hacen una observación o a un reclamo si desean. Yo también voy a estar volviendo a esta pantalla del Meet, de vez en cuando para ver si alguien ha escrito algo y poder de repente en el momento, si es momento, o sea, el momento que el mensaje, mucho mejor día, pero voy a hacerlo lo más antes posible. Ustedes deben tener mi pantalla viéndolo, voy a ir a lo que es la diapositiva que se ha preparado
Y ahora le he agregado una aptitud más, un valor más, la resiliencia, además de la perseverancia. La resiliencia, les he dicho, hace referencia a cómo nosotros podemos recuperarnos de ciertos eventos que nos ha provocado, digamos, prejuicio, daños, estoy hablando de fracasos, etcétera. ¿Alguien ha activado su micrófono? Si quiere puede hablar, por favor, no hay ningún problema. Ya, ok. Entonces, eso es la resiliencia, es una actitud que debe, un valor que ustedes deben tener conjunto, y la perseverancia está relacionado con eso. Soy el profesor Walter Clever Altamirano Alvites y hoy día vamos a hacer el constructivismo y el socioconstructivismo. Voy a hacer la presentación acá. Ya ustedes deben estar viendo en la pantalla acá. No me deja ver esto. Ya, ahora sí, ustedes están viendo, me avisan por favor si no lo están viendo. Les dije que vamos a optar por una metodología mixta. Acá estoy presentando un texto. Dice, se muestra un extracto de la planificación de un docente de una experiencia de aprendizaje. Entonces, cuando hablo de experiencia de aprendizaje, también es un término básico dentro del nuevo enfoque, colegas. Tienen que tener presente esto. Está relacionado más o menos con el proyecto de aprendizaje. ¿Y cómo puedo saber su estructura y qué contiene cada estructura? Ya les dije, la carpeta de recuperación y los materiales que están en las guías docentes que están en la plataforma Aprendo en Casa, que todavía no hay de este año 2021, pero del 2020 todavía existe. Además, supongo que ustedes, si han trabajado ya en docencia, tienen archivado en sus computadoras también estos materiales, porque han trabajado, les ha servido de insumo para trabajar con sus estudiantes. Dice, Milagros es un estudiante que manifiesta estar muy triste y sin ganas de estudiar. A veces tiene ganas de llorar. Ella sabe que todos los estudiantes del Perú están pasando por la situación de la pandemia. Sin embargo, comprende también que es mejor guardar el distanciamiento social para protegerse del COVID-19. ¿Cómo podemos ayudar a Milagros a entender y mejorar su situación? ¿Cómo podemos ayudarla a entender y regular mejor sus emociones? ¿Cómo podemos hacer para reconocer nuestras emociones y regularlas en tiempos difíciles como este del distanciamiento social? Esto es un extracto de una experiencia de aprendizaje. Lo he sacado de la carpeta de recuperación segundo grado, carpeta de recuperación E. Creo que es la primera experiencia. Está ahí. Entonces, una experiencia de aprendizaje en ahí tiene varios componentes. Su estructura tiene varias partes, varios elementos, y uno de ellos lo he extraído. Debemos tener... ¿Por qué estoy mostrando esto? ¿Por qué estoy mostrando esto? Estoy mostrando esto porque esta situación o este texto tiene bastante que ver con el enfoque constructivista y socioconstructivista que vamos a tratar ahora. Inclusive con lo que el enfoque conductista y el cognitivo, porque todos se refieren a cómo se adquiere el conocimiento, o se aprende. Entonces, esto es más o menos adrede, para que nosotros podamos analizarlo en función a lo que vamos a hacer. Por lo tanto, en la siguiente le estamos haciendo la pregunta. ¿A qué elemento de planificación de una experiencia de aprendizaje corresponde el fragmento mostrado? Es la introducción de la experiencia de aprendizaje como alternativa A. La alternativa B es el propósito de la experiencia de aprendizaje. C es la situación significativa de la experiencia de aprendizaje. Todavía no vamos a responder por el momento. ¿Ya? No vamos a responder por el momento, pero tomen tomen captura de pantalla o tómenle foto y por favor con la ayuda del celular tengan, porque vamos a trabajar con este texto al final. Y ahí vamos a responder a la pregunta más o menos en la parte media de la presentación. Entonces, estamos diciendo qué elemento es este texto de la experiencia de aprendizaje. De la experiencia de aprendizaje, que es una unidad que el Ministerio ahora está propiciando. Este año, no sé si en la estrategia Aprendo en Casa nos van a seguir dando las experiencias de aprendizaje. No tengo, aunque ha habido algunas voladas de que parece que ya nosotros vamos a estar a cargo. Es decir, nosotros vamos a formular nuestras experiencias de aprendizaje. O sea, vamos a hacer una planificación
anual, una programación anual para poder trabajar y en función de eso vamos a formular nuestras experiencias de aprendizaje. No sé, es una volada, es algo no oficial todavía, pero como quiera que el ministerio todavía sigue con Aprendo en Casa, aunque no muestra nada para el año 2021. Yo también supongo que el ministerio va a seguir formulando estas experiencias de aprendizaje, con posibilidades de que nosotros podamos adecuarlas, adaptarlas o diversificarlas. Entonces vamos a dejar todavía la solución, la respuesta a esta. Si tienen alguna respuesta ya ustedes pueden escribir en el chat de la plataforma para que puedan, en el chat, a ver, buenas noches, profesoras, colegas. No se presenta la pantalla en mi laptop, Cirila está diciendo eso. No se va, será el problema en mi laptop. Sí, Cirila, parece que el problema es en tu laptop. A ver, ¿cómo te puedo apoyar? A ver, interactúa con Rufo. Debes tener el teléfono de Rufo y mándale una pantalla, una foto de tu pantalla y él te puede apoyar porque él es especialista en esto. Rufo, por favor, apóyale a Cirila porque desde acá no voy a poder hacerlo. No, profito, es que salga de la sala y vuelva a entrar, porque si no, no se va a habilitar. Ya, ok, Cirila, sal de la sala y después vuelves a entrar con el mismo link, ¿ya? Ojalá que solucione el problema, Cirila. Bien, les decía que pueden estar escribiendo por el chat ya la posible respuesta que ustedes tienen, ¿ya? Ok, entonces tómenle un pantallazo o una foto y para que ustedes tengan referencia y porque vamos a agarrar este texto y esta pregunta en el transcurso de la presentación. Y también dice, ¿no? ¿A qué paradigma corresponde el planteamiento de una situación? Vamos a ver, es otra pregunta, de una situación significativa. Entonces hay 3 acá y también vamos a responderlo. Aquí faltaría el conductismo. Me he fijado en las pruebas de nombramiento del 2018 que hay 3 respuestas, no, 3 alternativas como respuestas. Por eso es que yo también estoy optando por poner 3 respuestas o 3 alternativas. Entonces vamos a entrar un poco y les dije que vamos a hacer referencia de todas maneras a las teorías conductistas y a las teorías cognitivistas. Cuando dicen, a ver, no pases por debajo de la escalera, o decir, pasar por debajo de la escalera es mala suerte. Eso es un paradigma. Eso es una manera de conceptuar el mundo que responde a una de las teorías que vamos a hacer referencia hoy día. En realidad estoy hablando de 4 teorías, las conductistas, las cognitivistas, las constructivistas y las socioconstructivistas. Entonces, al ejemplo que estoy diciendo, a ver, es pasar por debajo de la escalera es mala suerte, dice. Entonces, ¿para qué se debe eso? A ver, alguien, de alguna manera, hemos aprendido eso, de alguna manera. Algunos decimos que, podemos decir que sí es correcto, es verdad, otros dicen que no, o por lo menos nos ponemos a pensar cuando nos enfrentamos a esa situación. Que vamos por la calle, por la vereda, y hay una escalera ahí, y como la calle está al otro lado, hay mucho movimiento de carros, y la escalera está está cubriendo la vereda, entonces tenemos que pasar por él. No creo que otros se desvíen 1 o 2 cuadras hasta buscar un puente, digamos si es Lima, pasar el puente por arriba y pasar hacia el otro lado de la calle, ¿no? O de repente por otra cuadra. No sé, cada uno sabemos. Entonces, eso es, por ejemplo, está relacionado con el término de asociación, asociacionismo. ¿Recuerdan ustedes eso? ¿Qué estoy asociando? Estoy asociando algún evento que ha pasado antes o que he escuchado antes con un evento que está ocurriendo en este momento. Es decir, estoy caminando y encuentro una escalera que está cubriendo la vereda por donde debo pasar y me recuerdo de eso. Entonces estoy asociando la mala suerte, la situación malas que me podrían ocurrir si es que paso por ahí. O sea, ahí hay una situación, la escalera colocada de tal manera que cubre toda la vereda. Es una situación. La segunda situación que es posibles problemas, ¿ok? De repente no voy a gastar el dinero que gano que más rápido, ¿no? De lo que habitualmente ganaba, o de repente voy a tener problemas en casa,
o de repente va a tener problemas de no sé. O sea, son dos situaciones. Entonces, cuando se asocian esas dos situaciones, entonces estamos hablando de un enfoque, de una teoría, de un paradigma. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo de repente a un alumno le regalas, le das caramelo o le dibujas una carita feliz, ¿no? Después de que haga un trabajo, este alumno asocia dos eventos. Uno es a la tarea que ha presentado y el otro evento es la carita feliz. Y lo asocia y eso le produce una respuesta. No interesa qué ha pasado en la mente del niño para que se alegre pues, el niño, ¿no? Entonces la idea es que el alumno se sienta contento, es motivarlo, es decirle está muy bien, siga haciéndolo de esa manera. Entonces, eso hace referencia a la recompensa. ¿Recuerdan ustedes? Recompensa y castigo. Estoy dando ciertas pistas, colegas. El asociacionismo hace referencia a la recompensa y al castigo. Si le pongo carita triste, es un castigo, ¿no es cierto? Estoy hablando de inicial, aunque todos nosotros somos de secundaria, ¿ya? Entonces, solamente es un ejemplo. Estoy refiriéndome a las teorías conductistas. Se refiere a la asociación en estímulo-respuesta. Es decir, al alumno le enfrento o le pongo frente a un estímulo y ese alumno debe emitir una respuesta. Y si la respuesta es adecuada, lo puedo reforzar a través de una recompensa. O si la respuesta es mala, lo puedo reforzar a través de un castigo. ¿Está bien? Cuando hablo de castigo, no estoy hablando de agarrar regla y tirarle en la mano, en la cabeza, un cocacho, no estoy hablando de Correa, San Martín, no sé cómo, de 3 puntas, no estoy hablando de eso. Claro, eso ahorita está prohibido, ¿no? Y siempre debería estar prohibido. Lo que pasa que antes no estaba explícitamente prohibido, ¿no? Entonces, no estoy refiriéndome a castigos, estoy hablando del muy bien, oye, estudia, pues, ¿qué te está pasando? O de la carita triste, o de la carita feliz, o de repente de un caramelo, no, de repente oye, voy a hablar con tu papá y le voy a contar lo bien que te estás portando, que estás haciendo tus tareas, o bien voy a hablar con tu papá y le voy a decir lo mal que no estás trabajando bien. Recompensa y castigo, a eso me estoy refiriendo. ¿Ya? No estoy hablando de las correas, de los latigazos, de los cocachos, de los reglazos, de las sentadas sobre chapas, de dejar al alumno sin salir al recreo, no estoy hablando de esas cosas, ¿está bien? Entonces, esas teorías conductistas, porque si ustedes se han tomado la idea de castigo de esa manera, o sea, de correazos, latigazos, cocachos, insultos, eso no está en el marco del nuevo enfoque. ¿Ya? Tampoco ni siquiera es conductista eso, ¿está bien? Entonces, estoy refiriéndome a esos castigos que refuercen a las conductas, las respuestas que tienen los estudiantes frente a un estímulo que le damos. No interesa, dice ahí, el aprendizaje es una representación de la realidad externa. No interesa qué sucede en la cabecita del alumno. Es decir, cómo es que el alumno ha hecho la tarea bien, cómo es que ha leído adecuadamente un párrafo de 20 líneas, cómo es que ha resuelto un problema de matemática de productos notables, cómo es que ha respondido ante la pregunta qué es la fotosíntesis. No interesa, o sea, no le interesa al conductista qué ha sucedido en su cabeza del muchacho. Es decir, ellos solamente se concentran en el estímulo y en la respuesta, sin interesar el proceso que se ha seguido en la mente del muchacho, del estudiante. Entonces, es una teoría conductista y es objetivista, es decir, que la realidad es externa, ¿ya? Y la teoría cognitivista también, vamos a hablar, la cognitivista ya es una evolución, es un avance frente a las teorías conductistas, que se refieren, ahí sí toman ya un poco lo que sucede dentro de la mente del muchacho, del estudiante o de la estudiante. ¿Qué proceso sigue? ¿Cómo es que su mente, qué requisitos debería tener? Aquí se habla ya de conocimientos previos, por ejemplo. Entonces, ahí, mientras con los conductistas la mente era una caja negra, para los cognitivistas la mente ya no es una caja negra.
La mente es algo sobre el cual debemos concentrarnos también. La cognición, o sea, cómo procesamos la información, es algo que debemos tener en cuenta. Los conductistas lo rechazan en primer plano, no lo toman en cuenta. Es una caja negra. ¿Qué es una caja negra? En el avión es una caja que registra todo y es negra porque nadie la puede abrir, a menos que haya un accidente o de repente una revisión técnica y lo puedan sacar y abrir, ¿no? Entonces, la mente es algo así para los conductistas. Y los constructivistas dicen que el conocimiento es función de cómo el individuo crea significados a partir de la experiencia. A ver, aquí está clave, colegas. Esto es clave para que podamos hacer. En el transcurso de toda la presentación vamos a volver constantemente a esta diapositiva también para poder reforzar y aclarar algunas cosas. ¿Qué es crear significados? ¿Y qué es experiencia? Eso es una parte que diferencia al al constructivismo del conductismo y del cognitivismo. A ver, entonces, lo que pasa es que la garganta se me está secando ya. Entonces, es una parte, miren, y hay dos palabras acá, significado y experiencia. Entonces, para el conductista, si bien es cierto, el empirismo, lo empírico es básico porque la respuesta se da, pues, es respuesta, ¿no? Y se da en un enfoque de experiencia. Pero no entra a la caja negra, o sea, a la mente del estudiante. Entonces, esa caja negra, ese proceso que pasa ahí, no lo toma en cuenta, esa experiencia. Y no significa, en el conductismo, esa experiencia no puede significar nada para el muchacho. ¿Ya? Pero en cambio, para el constructivismo, esa experiencia debe tener significado. ¿Y ese significado dónde ocurre? Ocurre en la mente, en la cognición del estudiante. Y ese significado que cada uno crea de esa experiencia es única, es individual. No puede haber dos significados iguales frente a una misma experiencia para dos estudiantes. Por ejemplo, si a un alumno se le somete a una experiencia, digamos, de leer un texto, o de repente de ver lo que he leído, ¿no? Ese extracto sobre la pandemia y el manejo de las emociones. Entonces, cada dos individuos o dos muchachos que leen ese mismo extracto van a darle significado a esa experiencia, a esa situación. ¿Correcto? Y ese significado del alumno A con el alumno B no son iguales, no son los mismos. Por eso que dicen que el conocimiento es una construcción individual. ¿Ok? Entonces, eso como antesala, colegas, tomen en cuenta eso, por favor. Los significados no son iguales ni siquiera para dos individuos, frente a la misma situación o frente a la misma experiencia. ¿Ok? Bien, dice que el constructivismo es una teoría que equipara el aprendizaje con la creación de significados a partir de experiencias. Estamos reforzando lo que dijimos antes, en la anterior diapositiva. Es el significado, pero ese significado se construye a partir de cierta experiencia, o sea, el contexto. Entonces, hay que tener bastante en cuenta eso. Entonces, vamos a ver que nosotros vamos a estudiar en realidad hay 4 tipos de constructivismo, que al final vamos a verlo. Pero por ahora nos vamos a concentrar en 2, porque en el temario de la prueba única nacional nos habla de constructivismo y socioconstructivismo. No nos habla de el constructivismo radical, por ejemplo. No nos habla de eso. Pero vamos a ver qué es el constructivismo radical. ¿Ya? Vamos a ver después. Un punto acá dice que el constructivismo cognitivo, ya mire, estamos dando uno ya, pero profesor, me dirán ustedes, ¿no que el cognitivismo era otra cosa? Sí, pero sin embargo, todo lo que ha aportado el cognitivismo en referencia al procesamiento de la información que se da en la mente, sirve para la construcción también del conocimiento o del aprendizaje. ¿Ya? El constructivismo cognitivo que hunde sus raíces en la psicología y la epistemología genética de Piaget. Anoten esto, constructivismo cognitivo es más que todo se basa en los aportes de Piaget.
Recuerdan, Piaget nos habla sobre el conflicto cognitivo, nos habla sobre la demanda cognitiva, nos habla sobre los procesos cognitivos. Entonces, eso es importante. Vamos a ver las características después, ¿ya? Para poder diferenciarlo de los demás constructivismos. Entonces, recordarán ustedes de los conceptos de asimilación, equilibración y conflicto cognitivo. La asimilación, la adaptación y la equilibración. Tres cosas, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir. La asimilación, la acomodación y la adaptación. Tres cosas en el enfoque o en la teoría de Piaget, en la cual se basa la teoría. Ustedes saben, asimilamos, o sea, nuestra mente es abierta, hay experiencias y nosotros estamos introduciendo a través de diferentes medios algún contenido, alguna situación. Entonces lo ponemos en nuestra mente y si esa situación choca o no está o no corresponde a lo que nosotros ya sabemos, es decir, a nuestros conocimientos previos, entonces entramos en un conflicto cognitivo. Si no responde, o sea, si es que los nuevos conocimientos, la nueva situación nos dan, no está igual que lo que nosotros tenemos ya en nuestra cognición, el conflicto cognitivo. Entonces, eso entra por la asimilación. Pero si ese conocimiento, esa situación está en línea con lo que ya sabemos, entonces no hay conflicto cognitivo. ¿Correcto? Ya les hablé más antes de esto. Inclusive lo he relacionado con la zona de desarrollo próximo de Ausubel, aunque Ausubel está en otro tipo de constructivismo. ¿Correcto? Entonces, si eso ocurre, si ocurre que el conocimiento nuevo o la situación nueva no está en la misma línea, se diferencia o pone en tela de juicio lo que ya conocemos, entonces se produce el conflicto cognitivo. Entonces, se produce el conflicto cognitivo y después de una serie de actividades e interacción que hacemos nosotros con los estudiantes, la mente del estudiante tiene que volver a acomodarse. Es decir, esa nueva situación, ese nuevo conocimiento debe estructurarse en la estructura cognitiva del estudiante. Es decir, debe estar, eso es lo que conocía antes el estudiante y ya se ha reformulado. Es decir, ya hay más conexiones, es más rico, es más diverso. Estoy hablando de un tema. Les pongo un ejemplo. Supongamos el tema planta, el concepto planta. El concepto planta que tiene un estudiante de primaria es diferente al concepto planta que tiene el biólogo de una universidad. Correcto, me están entendiendo. Pero sin embargo es la misma situación, es el mismo conocimiento. Pero la estructura cognitiva del biólogo es diferente a la estructura cognitiva del estudiante frente al término o al concepto planta. Para el estudiante la planta es un vegetal, ya ahí está un puntito, anoten por favor. ¿Qué más? La planta no se mueve, ya, correcto, un puntito más. ¿Qué más? La planta generalmente es verde, ahí está un puntito más. La planta se alimenta con agua, generalmente un puntito más. Ya, esas cuatro cosas. Y esas cuatro cosas están en la estructura mental del niño de primaria, pero no están aislados, están interconectados. Esa es la estructura, por eso se dice red cognitiva, ¿correcto? Están interconectados y están ahí conectados. De repente lo que es verde, el alumno no lo relaciona con el término agua. Lo que es de repente vegetal no lo relaciona con el término o con el concepto agua. O sea, ¿qué está pasando en la mente del niño? Mira, un solo concepto ha activado 4 puntos en la estructura mental del joven. Estoy hablando un ejemplo nada más, de primaria. Pero en cambio para el biólogo, después de la universidad a ver, es verdad que tiene esos 4 conceptos. Si son correctos esos 4 elementos que tiene el niño, el biólogo lo sigue manteniendo. Pero también ha agregado otras cosas, por ejemplo, fotosíntesis. De las plantas que son verdes tienen clorofila y estos pueden, a partir de compuestos inorgánicos, producir compuestos orgánicos, ¿no es cierto? La fotosíntesis. Y eso ocurre en luz solar,
¿correcto? Muy bien. ¿Qué más puede tener el biólogo? El biólogo puede tener ideas de cómo que las plantas tienen diferentes usos. Algunos son para la salud, otros son para comercio, por ejemplo, etcétera. Y puede de repente también tener conocimientos sobre, sobre mutación, o sea, los productos transgénicos. Y puede de repente tener idea de cuál es el valor de cada planta, ya tiene concepto de valor. Para el niño de primaria no hay eso todavía de repente. Entonces, la mente, en la estructura mental del biólogo, ya hay muchos puntos, muy más numerosos que la del niño. En el niño había 4 puntos en su estructura mental, pero estaban interrelacionados. Pero esa red era pocas redes. Pero en el biólogo ya hay más puntos. Y esos puntos se entrelazan como una maralla y que hace muy complejo esa maralla, esa red. Entonces es un conocimiento más elaborado, pero es conocimiento sobre el mismo tema. Entonces a eso me refiero cuando acabado de cognitivismo. ¿Está bien? Entonces ahí se han dado cuenta, no he tomado en cuenta, aunque algunos le he dicho, el contexto social, no lo he mencionado. ¿Se dan cuenta? Entonces ya van tomando alguna cosa. Para el constructivismo cognitivo, el contexto social, si bien es cierto, es importante, pero no es suficiente. ¿Ok? Vuelvo a decir, lo social, si bien es cierto, es importante, pero no es suficiente. ¿Ok? Si no tenemos esos procesos mentales, entonces por más que en nuestra sociedad tengamos todo, si no tenemos ese esquema mental, esa capacidad de poder interactuar mentalmente, no vamos a aprovechar eso. ¿Ok? Si en nuestra sociedad están profesores mejor calificados, mejor preparados, y el alumno no está preparado para eso, entonces tampoco puede servir. ¿Está bien? Algo ya les estoy dando sobre la diferencia con nosotros, con el tipo de constructivismo. Entonces, Piaget aquí entra, y pues sobre todo con los términos de asimilación, acomodación, y equilibra, he dicho primero asimilación, ¿no es cierto? Después acomodación, después adaptación. ¿Ok? Entonces son conceptos clave. Bien, el otro tipo de constructivismo es de orientación sociocultural. Está Vygotsky acá. ¿Ya? También es llamado constructivismo social, socioconstructivismo o co-constructivismo. Acá ya un poquito, si bien es cierto, toma las ideas del enfoque cognitivo, constructivismo cognitivo de Piaget, pero acá le agrega, es lo que les dije antes, ¿no? Le agrega el contexto, le agrega el aspecto cultural, y aquí entra bastante el lenguaje. El lenguaje es la herramienta básica de la acción de eventos. Sin lenguaje no tendríamos la capacidad de adquirir conocimientos como la tenemos ahora. El lenguaje es una herramienta fundamental para Vygotsky. Y además habla sobre la zona de desarrollo próximo, les he dicho la vez pasada, ¿no? La zona de desarrollo próximo es lo que el alumno puede aprender, la distancia, ¿no? La distancia entre lo que el alumno puede aprender por sí mismo, ¿no? Y lo que el alumno puede aprender, pero con ayuda de otros. Entonces, esa distancia es la zona de desarrollo próximo. Y llevarlo al alumno desde el punto inicial a otro punto, entonces se realiza a través del andamiaje, ¿no? O sea, hay que poner escaleras. Y una escalera en el currículo nacional, colegas, es justamente los estándares de aprendizaje. Si ustedes revisan el currículo nacional, están dibujados, están graficados o están representados como escaleras, porque representan niveles cualitativamente diferentes hacia arriba, pero no con un avance de repente con niveles de cognición más avanzados hacia arriba, ¿no es cierto? Conforme vamos creciendo. Entonces, acá vamos a ver. Recordarles también que el enfoque de Piaget habla sobre los estadios de desarrollo, ¿no es cierto? De los estadios de desarrollo que vamos a hablar después. Y estos justamente comparten una idea general, ¿ya? Los dos de estos comparten la misma idea. Y es más, tiene relación con el concepto de constructivismo que se ha mencionado más antes. Comparten la idea general de que el conocimiento es un proceso de construcción. Cuando hablamos de conocimiento, en términos educativos, podemos hablar de aprendizaje.
podemos decir, comparten la idea general de que el aprendizaje es un proceso de construcción genuina del sujeto, ojo, y no un despliegue de conocimientos innatos, es decir, no es hereditario. Si bien es cierto, hay algunos elementos básicos que se transmiten por herencia, pero no dependen solamente de ellos, ni una copia de conocimientos existentes en el mundo externo. O sea, es una interpretación, es algo que es un significado que da, es una significancia que da el sujeto, o sea, el estudiante, sobre el mundo externo, frente a una situación, le da significado, ¿no es cierto? A eso se está refiriendo. No vuelvo a repetir, no es innato, no es un despliegue de conocimientos innatos, sino que se van adquiriendo y se van dando significancia, ¿ok? Entonces, es muy importante. Hasta acá, construyendo orientación sociocultural, ya, vamos a ver si tenemos posibilidades de contestar ya la pregunta. Me parece que está en el otro, acá está, más o menos. Ahora enfoquémonos en el socioconstructivismo. Y si nosotros volvemos a la pantalla anterior, voy a ver si hay alguna participación, ¿no hay? A esta pantalla estamos hablando sobre el segundo punto, ¿no es cierto? Sociocultural. Entonces, esto se habla de socioconstructivismo, principalmente Vygotsky. Entonces, cuando hablamos de socioconstructivismo cultural, el socioconstructivismo, lo determinante ya no es tanto el contenido disciplinario, ya no es tanto que el alumno aprenda qué es planta, qué es fotosíntesis, qué es la Revolución Francesa, cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa, después cuáles, por ejemplo, del coloniaje, cuáles son las causas, por ejemplo, del trabajo que han hecho los virreyes, cuáles, por ejemplo, son los procesos, cuáles son los procesos para hacer los productos notables, cómo se hace la factorización, etcétera, etcétera, etcétera. No es lo determinante. Eso es el conductismo y hasta en el cognitivismo. Pero para el constructivismo y aún más para el constructivismo no es más importante. No es el contenido disciplinario, sino dice las situaciones en las cuales el alumno puede utilizar dicho contenido como conocimiento viable. Es decir, que ese contenido disciplinario tiene sentido si es que ese alumno lo puede relacionar con ciertas situaciones, ¿no? Que está en su contexto. Ese contexto puede ser inmediato, si está de repente en su comunidad o en su pueblo o en su ciudad, o puede ser también lejano. Y hasta ese contexto puede ser hipotético. Ya hablé sobre esto en la clase pasada. Entonces, ese conocimiento es viable cuando esa situación se relaciona con el contenido disciplinario que se le está tratando de transferir al estudiante. Entonces, lo determinante es más bien la situación, ahí está, y no tanto la construcción de que cada alumno elabora acerca de estas situaciones, la representación de la situación. Entonces, si volvemos, a ver, tómenle pantallazo a esto, por favor, tómenle pantallazo o fórmenle una foto. Vamos a volver a la primera diapositiva, a la inicial, ¿ya? Habíamos iniciado con este extracto. Milagros es un estudiante que manifiesta estar muy triste y sin ganas de estudiar. Eso, ¿cómo lo podemos definir? Ese milagro se está manifestando ahí algún contenido disciplinario. Díganme sí o no por chat, por favor. A ver, para ver si están despiertos. Cuando digo Milagros es una estudiante que manifiesta estar muy triste y sin ganas de estudiar, ¿se está ahí evidenciando algún contenido disciplinar? Respóndanme sí o no por el chat, sin temor a equivocarnos, colegas, si no, no aprendemos. ¿Ya? A ver, por favor. Pues Cirila ya solucionó su problema, ya está ya atenta. A ver, Noemí Aparco Leiva dice sí. Bueno, ya, la pregunta era si esta parte, cuando dice Milagros, es una estudiante que manifiesta estar muy triste y sin ganas de estudiar. Está manifestando, ya, formulo la pregunta, de manera directa, un contenido disciplinar, y si la respuesta es sí, ¿qué contenido disciplinar? Por favor, también escríbanlo en el chat. ¿Qué contenidos disciplinar? De repente la planta,
de repente la fotosíntesis, de repente la acentuación, de repente la oración, de repente, ¿qué más? Empresa, el concepto de empresa, ¿qué contenido disciplinar? O de repente factorización, o de repente productos notables, o división. No sé, a ver, ¿qué contenido disciplinar estaría en esto? Milagros es una estudiante que me dice estar muy triste y sin ganas de estudiar. O sea, directamente, ¿eh? Si tienen razón ustedes, sí hay, yo puedo sacar acá contenidos. Ahí vamos a ir, ¿ya? Ahí vamos a ir. Porque cuando digo que Milagros es una estudiante que me dice estar muy triste y sin ganas de estudiar, puedo hacer referencia indirectamente a ciertos contenidos disciplinares. Sí, es cierto. Pero me están contestando, ¿qué contenido disciplinar? A ver, ya. Si no me dicen qué contenido disciplinar, entonces la respuesta es no. Directamente digo, ¿eh? Porque después el matemático de aquí puede sacar algo. El de comunicación puede sacar de acá algo. El de aceite puede sacar algo de acá. Cuando estar muy triste, por ejemplo, el de aceite va a decir, se produce cierta hormona, ¿no es cierto? Cuando no tengo ganas de estudiar y estoy estresada, mira, ahí está, estresa, y es un concepto, ¿ya? Disciplinar. Y ahí provoca ciertas reacciones dentro de nuestro cuerpo y se produce cierto tipo de hormonas. ¿Está bien? Por eso estamos tristes. Y eso quita, por ahí pues puede ser amplia, quita las capacidades de, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama estos temas de que las defensas para tener inmunidad frente al COVID, por ejemplo? Si estoy triste y sin ganas de estudiar, es posible que mis defensas bajen y puedo adquirir con más probabilidad esa enfermedad. Miren, ya he relacionado entre aceite. Igual puedo sacar en matemática y puedo sacar pero en ese texto solamente sería eso. El matemático, profe, espera un momento, dirá, no es solamente eso, ¿no es cierto? Entonces, puedo sacar acá, puedo hacer de repente tablas estadísticas de probabilidad, de frecuencia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué hora del día se siente una persona más triste? No sé, de repente en la hora del almuerzo, antes del almuerzo, después del almuerzo, ¿no es cierto? Puedo sacar moda, puedo sacar mediana, puedo sacar muchas cosas. El de comunicación puede decir, profe, de ahí el alumno escribe una carta a su mamá, una carta contándole por qué está muy triste y sin ganas de estudiar a través de una carta a su mamá o al profesor o a su profesora. ¿Se dan cuenta? La carta ya es el concepto disciplinar de comunicación. Y en arte también puedo decir, el alumno puede hacer dibujos, ¿no es cierto?, para expresar emociones. En educación y así, o sea, puedo sacar diferentes contenidos disciplinares ahí, pero ¿está ahí así explícitamente o está implícitamente? Está implícitamente, está al fondo. Y eso depende después de lo que quiero mostrar. ¿Me están entendiendo, colegas? Pónganle atención bastante a esto, ¿ya? Entonces, de ahí por eso decir, lo principal ya no es el contenido, sino estamos enfrentando una situación acá que es sobre todo de emociones, tristeza, sobre todo estrés, eso, ¿no es cierto? Y eso se complementa después. A veces, dice, tiene ganas de llorar. Ella sabe que todos los estudiantes del Perú están pasando por la situación de la pandemia. Entonces, explícitamente no se están mostrando contenidos disciplinares. Ojo, colegas, explícitamente, directamente no se están expresando contenidos disciplinares. ¿Me están escuchando? Creo que hubo un ligero apagón. ¿Se puede ir la conexión, por favor? Si eso sucede, yo vuelvo inmediatamente, ¿ya? Por favor. Ya. Sí, le escuchamos, por favor. Ok, gracias. Entonces, la respuesta es no. O sea, no hay contenido disciplinar explícito acá. No hay. Ese contenido es explícito, ese contenido que va a salir, ya está implícito y va a salir de acuerdo a lo que el docente quiere hacer y de acuerdo a su especialidad. Si somos de matemáticas, evidentemente no vamos a sacar qué tipo de hormonas se produce, ¿no es cierto? No puedo sacar eso. Si soy de comunicación, tampoco.
Pero eso está implícito, o sea, el contenido ya no es la finalidad, ya no es el objetivo, ya no es el propósito. El contenido ya es un medio para llegar al propósito. ¿Y cuál más o menos es el propósito? O sea, cambiar esa situación, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, volviendo entonces a la pregunta acá. ¿Qué elemento de planificación de una experiencia de aprendizaje corresponde al fragmento mostrado? En la introducción de la experiencia de aprendizaje, ¿hay introducción en una experiencia de aprendizaje? ¿Han revisado ya la carpeta de recuperación? No hay introducción. ¿Ya? Sí hay propósito, sí hay situación, sí hay actividades, sí hay evaluación, que sean criterios de evaluación, sí hay evidencias y sí hay retroalimentación. ¿Ok? Pero no hay introducción. Bueno, una introducción puede ser, ¿no? Que pueda tener relación, pero no específicamente con ese término. Puede ser el propósito o la situación. Miren, y relacionemos con esto. A ver, voy a volver a donde estábamos, acá. Lo que es determinante para los aprendizajes ya no es tanto el contenido, ya se dan cuenta. El contenido no está tanto ahí. El contenido está implícito y puede ser variable. Puedo yo usar muchas cosas y puedo elegir. La idea es cómo elijo esas cosas, ¿no? Es un medio ya, pero no es la finalidad, no es lo determinante, ¿ya? Sino las situaciones, dice, lo determinante es más bien la situación, ¿correcto? Pero acá habla solo de situación, pero esa situación tiene que ser significativa. ¿Qué quiere decir significativa? Ya volvemos entonces a la anterior diapositiva, ¿no es cierto? Creación de significados. Significados quiere decir que en base a lo que yo conozco, voy a interpretar y voy a tener una referencia de esa situación, que no necesariamente lo que yo obtenga va a ser igual a lo que otro alumno tenga, ¿ya? Entonces, ese significado es propio de mí. Yo le voy a dar una significancia que puede hacer lo que el profesor quiera. Y generalmente, colegas, les voy a decir la verdad, el significado que nosotros queremos que el alumno tenga no siempre es eso. En otras palabras, yo cuando doy un significado y quiero que el alumno lo interprete de una determinada manera, no va a ser lo que yo espero, generalmente, sino el alumno va a interpretarlo de otra manera. ¿Y eso es malo? No, colegas, eso no es malo. Más bien, ahí se crea justamente la distancia entre que el alumno sabe lo que puede aprender. O sea, la zona de desarrollo próximo. Ahí está la relación entre lo que es la asimilación. Asimila una situación, pero como esa situación no está dentro de sus esquemas y lo interpreta, le da un significado especial, se produce una acomodación, un desequilibrio, un conflicto cognitivo y después una acomodación. Entonces, eso es básico, no es malo. O sea, no pensemos que el alumno o los alumnos aprendan como queremos que nosotros tenemos, o sea, den el mismo significado a ciertas situaciones que lo que nosotros tenemos. Eso no, si no estaríamos creando robots, ¿correcto? Y la educación no es esa. Entonces volvemos a la pregunta. Ahí está. Entonces ya más o menos les he dado la respuesta. Por favor, escriban en el chat, sin temor a equivocarse también, por favor. Ahí está, ya. Las emociones, muy bien, Noemí, sí es un contenido, sí es algo disciplinar, es por ejemplo, de DPCC, ¿no es cierto? De DPCC, pero no está implícito, perdón, está implícito, no está explícitamente, ¿correcto? A ver, la pregunta es, ¿cuál sería la respuesta? ¿La A, la B, la C? Escríbame, por favor, en el chat. Ya la A, no hay que decir, la A ya sale, puede ser la B o la C. La C, muy bien, Vianney dice la C, Luis dice la C, Noemí dice la C, correcto, la C. Eso es lo principal, o sea, nosotros debemos empezar con una situación, pero esa situación debe ser significativa, es decir, debe activar la estructura mental, la estructura cognitiva del joven, del niño, para que éste lo pueda dar una interpretación, una significancia, ¿correcto? Lo puede interpretar, en otras palabras.
Entonces, eso es la situación significativa. Y ustedes van a ver, aquí les voy a compartir esta experiencia de aprendizaje. Están viendo en pantalla. Segundo grado, carpeta de recuperación de secundaria. Y acá esto rompe también con estos esquemas. Aquí no van a encontrar, colegas, diferencia entre, o sea, las áreas no están separadas. Es decir, acá en la primera experiencia de aprendizaje nos dicen, matemática, hace esta actividad. En comunicación, hace esta experiencia de aprendizaje. No hay eso, colegas. No existe. Por eso el que se ha jalado en segundo grado, si se ha jalado CIT, se ha jalado matemática, se ha jalado DPCC, haciendo esta carpeta puede subsanar o puede recuperar esos 3 cursos. Pero si solo se ha jalado matemáticas, también tiene que hacer toda esta carpeta, las 4 experiencias de aprendizaje. ¿Se dan cuenta? O sea, es integral, es holístico, ya. Entonces, acá en secundaria, aprendo en casa, Ministerio de Educación, experiencia de aprendizaje número 1, bienestar emocional y distanciamiento social. Aquí está la situación significativa, miren, ¿correcto? Siempre se parte de eso, se parte de esa situación y ahí se evidencia un determinado evento. Y ese evento debe tener significado, es decir, debe estar de alguna manera, debe despertar o debe estar relacionado con el alumno, con que el alumno ya sabe. Díganme qué alumno, por más que esté lo más lejos posible, no sabe que estamos en un escenario de pandemia. Todos saben eso, ¿correcto? Y acá vienen los propósitos de aprendizaje, el producto, que es diferente a la evidencia, ¿ah? Y por eso le digo, una manera de estudiar es analizar estos y ver cuál es la estructura de una experiencia de aprendizaje. Aquí nos van algunas actividades, las evidencias, y después vienen las actividades. 8 actividades. 8 actividades para esta experiencia. Ojo que hay 4 experiencias de aprendizaje. Por eso esta página tiene 78. Así que el que tiene que presentar esto en marzo, tiene que presentar todo, ¿no? Todo el cuaderno. Así se haya jalado o así se haya de repente pasado a recuperación en una sola área. Tiene que hacerlo todo. No hay diferencia, no se sabe hasta dónde es CIT, no se sabe hasta dónde es matemáticas, no se sabe hasta dónde o en qué parte es comunicación, no se sabe, colegas. Entonces, por eso tiene que hacer todo. Aquí hay varios y ustedes se darán cuenta más o menos qué puede ser, ¿no es cierto? Hay matemática. Díganme en qué parte puede estar matemática. Escriban en el chat, por favor, de estas actividades. Está en la 1, está en la 2, está en la 3, está en la 4, en la 5, en la 6, en la 7, en la 8. ¿En dónde puede estar matemática o en qué actividades puede estar matemática? A ver. Escriban el 1. A ver un ratito. Luis Gustavo dice en el 1. Elabora un solo gráfico para presentar. A ver, ya sí, te puede tener razón, sí, pero también no, porque ese organizador gráfico puede ser un mapa mental, un mapa conceptual. Creo que a eso se refiere, ¿eh? Porque dice sintetizar las ideas de un texto. En matemáticas hacemos con frecuencias, ¿no? A ver, claro, que sí puede ir, pero no tanto. Me parece que el enfoque no está en matemática para esa actividad, más está en comunicación o cualquier área. Es que en realidad cualquier área para eso. Pero más específicamente, ¿dónde está? A ver. En el 1, ya, en el 6, a ver, en el 6. Interpreta tu tabla de frecuencia estadística, correcto. Pero, ¿de dónde va a sacar la tabla de frecuencia estadística? De la actividad 5, elaborar una encuesta. Aunque también la encuesta entra en comunicación, porque hay que tener ortografía, hay que saber separar las cosas, tienen partes, ¿no es cierto? Ya. A ver, ¿dónde estaría comunicación? Comunicación hay varias, ¿ah? Hay varias. A ver, señalen una, por favor, en el chat. A ver. En el 1, ya, sí, está bien. En el 1, correcto. En otra, en las 7, elaborar una carta, claro, es comunicación.
¿Ya? Después, arte, ¿dónde estaría? Arte estaría en la 8. ¿Está bien? Desarrollo personal y ciudadanía, ¿dónde estaría? En la 4. En la 3. La actividad 2 sería para comunicación. Entonces está más para arte, para DPCC, para matemáticas y para comunicación. Esta experiencia de aprendizaje. ¿Se dan cuenta? La lluvia, colegas, por favor, por eso estoy hablando un poco más fuerte. Ok, ya, actividades, correcto, es otro. Y aquí viene ya ¿cómo se llama? Las actividades. O sea, estas 8 actividades se van a desarrollar acá. Empezamos con la actividad 1, pasamos a la actividad 2 hasta la 8. Termina la actividad 8 y pasamos a la experiencia 2, ¿correcto? Entonces, ese es el esquema, la estructura de una experiencia de aprendizaje. ¿Ok? Bien, volvemos a la diapositiva. A ver, quizás hayan escrito algo. Ya, la 8, dice Sandy, también está bien. Ya, pasamos al otro. ¿A qué paradigma entonces corresponde el planteamiento de una situación significativa? Y esto es una situación significativa, ya lo hemos dicho. ¿A qué paradigma corresponde? Está hablando de situación, ¿ah? Situación. A ver, volvemos acá. Pasantes. A esto. Constructivismo cognitivo que hunde sus raíces en la psicología y la epistemología genética de Piaget. Piaget lo ha tomado en cuenta el contexto, Pregunto, ¿será eso? No sé, a ver, ya. Lo otro. Constructivismo orientación. Acá te está dando un poco la respuesta, ¿no? Y acá te da mejor la respuesta. Ahí. La situación. Lo importante, determinante, no es tanto los contenidos, sino las situaciones, ¿no? Que el alumno puede utilizarlo como conocimiento viable. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en esta pregunta? Por favor, pónganlo en el chat. La A, la B, perdón, esto no es. Acá. La A, la B o la C. Pongan en el chat, por favor. Socioconstructivismo, muy bien, correcto. Socioconstructivismo, Luis, está muy bien. Claro. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora cuál es la diferencia entre socioconstructivismo y constructivismo, porque parece que son iguales, pero no lo son. Volvemos entonces a nuestra diapositivas. Y después van a haber más preguntas, ¿ya? Al final. Ahí nos habíamos quedado. Ya. A ver, continuamos. Dice, los conceptos según el constructivismo va evolucionando a partir de nuevas situaciones y se va recreando a sí mismo. Por tanto, la memoria siempre está en construcción. Ojo, la memoria no es malo. Si no tendría memoria, me olvido que estoy casado y después paso de soltero. Si no tendría memoria, me olvido el cumpleaños de mi esposa, la fecha del cumpleaños de mi esposa, y después mi esposa me está reclamando. Si no tengo memoria, me olvido en dónde vivo y me pierdo, ¿no es cierto? Si no tengo memoria, no voy a ir a dónde viven mis padres, o dónde viven mis tíos, o dónde trabajo, ¿ok? La memoria es, pero no está estático, sino siempre está en construcción. Eso puede ser constructivista. ¿Ya? No desaparece el término de la memoria. Lo que sí, no estoy hablando del memorismo, ¿eh? El memorismo sí es una idolatría a la memoria. Es decir, todo debemos memorizar, ¿ok? No es así, sino que tenemos que tener capacidad de reflexionar y evaluar también. ¿Qué más? La transferencia, un término muy básico, colegas, en todos los paradigmas que estamos viendo, en los 4, es el concepto de transferencia. Dice que en el constructivismo la transferencia se da cuando se envuelve en la persona en tareas auténticas, ancladas en contexto. La transferencia es lo que yo quiero que el alumno aprenda, ¿no es cierto? Lo que quiero que el alumno asimile, lo que aprenda. Si quiero que aprenda a valorar su medio ambiente, entonces tengo que transferir eso. Si quiero que aprenda a solucionar problemas matemáticos,
tengo que transferirle eso. Pero esa transferencia se debe dar en tareas auténticas. Ahí está Anijovic, por ejemplo, ¿no es cierto? Después vamos a ver esto. Tareas auténticas anclados, amarrados, vinculados en contextos significativos, o sea, la situación significativa. Tarea auténtica. ¿Y qué es tarea auténtica? Vamos a ver más ratito. ¿Ya? Por el contrario, el conductismo, para el conductismo la transferencia es cuando un comportamiento se puede transferir a la otra. Por ejemplo, si he aprendido a hacer pan, ya puedo cocinar pastel de repente, con algunas variaciones. Si he aprendido a resolver un problema digamos, de división, puedo aprender a, de repente, cocinas notables. Y así, o sea, los comportamientos se transfieren de una situación a otra, pero por sus parecidos, por su similitud, ¿correcto? Entonces, esa es la diferencia. Aquí no hay, miren, aquí no hay tarea auténtica y no hay situación significativa. Esa situación puede ser cualquiera, ¿ya? La cuestión es estimularle bien para que dé la respuesta adecuada. Y acá lo que les dije, para que ocurra la transferencia, las tareas deben precisarse con claridad. Pregunto, ya, acá, voy a ver cómo manejan esto. En una sesión de aprendizaje, lo que el alumno debe hacer, lo que el alumno debe entregar, o sea, las evidencias que debe entregar, cómo se le va a calificar, o sea, los criterios de evaluación por los cuales se va a evaluar esas evidencias. ¿Qué más? ¿Cuál es el propósito del aprendizaje? ¿En qué momento se debe dar? ¿Al inicio, al medio o al final? Pregunta, escríbame en el chat, por favor. Escríbame en el chat. Vuelvo a repetir. Dentro del nuevo enfoque, el alumno debe estar enterado de qué va a aprender, cómo va a aprender y qué cosas necesita demostrar para evidenciar lo que ha aprendido. Si yo no le informo eso al alumno, el alumno está en desventaja, porque no sabe qué va a hacer. Pues. ¿En qué momento se da eso? ¿En qué momento se dice cómo debe desarrollar la tarea? O sea, todo el procedimiento. ¿Al inicio, a la parte intermedia o al final? Al inicio, muy bien. Al inicio. Ojo, esto es básico, colegas. Esto es muy básico. Primero debes decirle al alumno el propósito, en qué consiste la actividad, qué evidencias debe presentar y cómo se va a evaluar esas evidencias. Si no, no sería justo. Si no le digo a un alumno, ¿cómo voy a evaluar su carta? Digamos, quiero que escriba una carta, está triste y no tiene ganas de estudiar, le digo, a ver, escribe una carta comunicándole eso a tu padrino, digamos, o a tu madrina. Si yo no le digo cómo voy a evaluar, bajo qué criterios voy a evaluar esa carta, pues el alumno no va a saber cómo orientar sus tareas para hacer esa carta. De repente, si le digo, a ver, voy a ver que lo escribas en 5 párrafos. ¿Qué más? Debe respetar las partes de la carta. Entonces el alumno, cuando digo, mi profesor me va a revisar las partes de la carta, dónde debe ir cada parte, ahí lo voy poniendo en su lugar. Ya sé, el alumno sabe qué le va a calificar, qué le va a evaluar. Si el alumno no sabe qué cosa se le va a evaluar, cómo se le va a evaluar, es, colegas, injusto solicitarle al alumno a que haga algo sin que le des esas cláusulas. Por eso el nuevo enfoque hace de que prioricemos eso. Es lo mismo que acá. Imagínense ustedes, a ver, lo que sucedía antes. Yo también me enfrenté en algunos concursos así. Concurso de nombramiento y solo te dan fechas, te dan día, te dan números de preguntas, te dan el tiempo que va a demorar la prueba, pero no te dicen de qué te van a evaluar. Y entonces tú como postulante, ¿cómo te sientes? Estás en un barco, en un océano, y no sabes a dónde ir. Tienes ¿cómo se llama eso? Para hacer avanzar la canoa, las paletas, bueno, no sé. Tienes eso, pero no tienes brújula. No sabes a dónde ir, no ves tierra por ningún lado.
Entonces no es justo eso, estás en un océano y no sabes qué estudiar. Por ejemplo, si es así, ustedes estudiarían conductismo. Conductismo ya no estudian a Skinner, ya no estudian a Pavlov, ya no estudian a Thorndike, ya no estudian esas cosas, porque no les van a pedir eso. No van a haber preguntas sobre eso, sino ni va a haber casos sobre eso. Entonces, ahora les están dando temas, y ahí algo justos. No estoy hablando, profe puede decir, pero profe, es injusto, muy amplio los temas, pueden decir ustedes. Eso ya es otra cosa, pero ya les están diciendo. Pero peor sería si no le dan esos temas, porque colegas, solo en teorías de aprendizaje hay mucho. Ahí está Bandura, está Freire, está Gagné, está Garner, están varios, y ustedes tendrían que estudiar todo eso, pero no es así, felizmente, ¿no es cierto? Entonces, eso es básico, colegas, es muy básico. Por eso el alumno debe saber qué debe aprender, ¿no es cierto? ¿Qué se le va a pedir y cómo va a ser evaluado? Eso es lo que se le está pidiendo, o sea, sus evidencias. Si no, no sería justo, estaríamos enseñando mal al estudiante. Por eso estoy diciendo altas expectativas con respecto a los estudiantes. Ok, pasamos entonces a otro punto. Algunas estrategias para facilitar el aprendizaje dentro del marco del constructivismo y del socioconstructivismo. Las negociaciones sociales. Una cosa, por ejemplo, cuando se hacen proyectos, experiencias, se negocia. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, cuando yo le digo qué evidencias va a presentar y cómo le pues ya estoy negociando. Cuando se hacen trabajos en equipo, se hacen trabajos de contacto, de coordinación para alguna tarea, se hace cooperativismo. Y los ejemplos, y esos ejemplos deben estar dentro de una situación. Esas son algunas estrategias para facilitar el aprendizaje. Y acá observen bien este cuadro porque después viene una pregunta sobre eso. ¿Ya? Les decía al inicio que hay varios tipos de constructivismo, pero no nos piden todos los constructivismos en el temario, pero yo le he agregado para que ustedes tengan referencia. Y aquí hay nombres raros, ¿no es cierto? Uno de ellos es el constructivismo radical, pero yo quiero que se pongan, a ver, que se enfoquen en la segunda, después del título. Después del título. A ver, escríbanme en el chat qué dice después del título. Hay dos palabras. Por favor, escríbanme en el chat. Hay dos palabras que quiero que se concentren. Le estoy haciendo escribir para ver si están atentos o no. A ver. ¿Nadie escribe? Endógeno, muy bien. Otra palabra, dije dos. Oxígeno, no es oxígeno, pero ya es exógeno. Exógeno. A ver que ahí está. Está bien, es exógeno. Está bien para es oxígeno, pero no quería decir oxígeno, sino está bromeándonos. Es exógeno, ya. ¿Qué es endo y qué es exo? Endo es adentro, ¿ya? Interior, intra. A ver, términos. Endotermia, temperatura interna, ¿ya? Reacciones endógenas que producen calor. En cambio, el exo es hacia afuera, ¿ya? Es extra, es fuera del rectus. Cuando hablo endo es de adentro y cuando hablo de exo es afuera. ¿Y a qué me estoy refiriendo con adentro y afuera? ¿De qué? Del individuo, de la persona, ¿ok? Concéntrense ahí. Entonces, a la izquierda está más relacionado al individuo y a la derecha está fuera del individuo. Y fuera del individuo, ¿quién está? Lo social, la sociedad, el contexto, la cultura, ¿ok? Entonces, endo adentro del individuo, exo afuera del individuo, ¿ok? Y miren que está ahí una flecha que está yendo desde la izquierda hacia la derecha, ¿ok? ¿Se han dado cuenta, no es cierto? Muy bien. Bien.
Y abajito, la tercera línea, dice dialéctico. La dialéctica es el cambio, ¿no? Nada puede estar, nada permanece sin cambiar, todo cambia. La dialéctica se refiere más que todo a eso. Y abajo hay cuatro tipos de constructivismos. El radical, el cognitivo, el sociocultural, el social y el social. Ok. Y ahí ven nombres. El radical, por ejemplo, Vico, von Foster, von Glaserfeld. ¿Lo tienen que estudiar? No. ¿Ok? No lo tienen que estudiar, así que no se preocupen. Cuidado que alguien ya esté buscando en Mr. Google Vico, von Foster o von Glaser. No lo tienen, porque es un constructivismo radical. Vamos a ver por qué se dice radical. Recuerden que es endógeno. Endógeno. Ya más o menos ustedes saquen su línea. Endógeno dije que está dentro, intra. ¿De quién? Del individuo. O sea, es una construcción del conocimiento, pero tomando en cuenta solo al individuo. ¿Y lo social? No vale nada. No tiene nada que ver. ¿Correcto? Ya les estoy dando pistas, ¿eh? Correcto. Ya, constructivismo radical. Vico, von Foster, von Glaser. Entonces, no es un constructivismo radical. Si bien es cierto, toma en cuenta la mente, se diferencia del conductismo porque toma en cuenta la mente. O sea, la caja negra, ya no hay caja negra, pues, sino la mente, los procesos internos que se dan en la mente, se da. Por ejemplo, cómo se aprende, ¿no? Está ahí, pero dentro del individuo nada más, sin tomar en cuenta lo social. ¿Ok? Constructivismo cognitivo. ¿Quién estaba acá? Ahí está, aunque ya está escrito. Piaget, y nos habla de los neopiagetanos y de los post-piagetanos. Y miren, hay líneas que se cruzan. Por ejemplo, los post-piagetanos agarran de los neopiagetanos y agarran de la cognición situada. Ojo, o sea, los post-piagetanos están agarrando algo del constructivismo cognitivo y algo del constructivismo sociocultural. Mientras que el constructivismo radical está solito. No hay ninguna flecha que le una con los otros tipos de constructivismos. ¿Ok? Ya, es el procesamiento de la información. Aunque también en constructivismo radical, vuelvo a repetir, también hay procesamiento de la información. Y hay dos tipos de procesamiento. Procesamiento serial y procesamiento en paralelo. Serial son por ejemplo, las recetas. Las recetas de alimentos, ¿cómo se llaman? Para preparar, por ejemplo, ceviche, ¿no es cierto? Entonces tengo serie de pasos. Paralelo ya es simultáneamente, ¿ya? Hay tres tipos de niveles: nivel microgenético, nivel macrogenético y una mezcla de los niveles micro y macrogenético. Microgenético quiere decir como individuo, macrogenético quiere decir como especie. Quiere decir como hombres, porque hemos evolucionado. Y los niveles micro y macrogenético mezclados ya agarran las dos. ¿Okay? Vamos a ver ahorita cómo se relaciona esto con lo social. Y el constructivismo sociocultural, ahí está Vygotsky, hemos dicho, histórico-cultural, sociocultural y la cognición situada. Y abajo están las comunidades de aprendizaje, y ustedes habrán escuchado eso. Es una mezcla del constructivismo sociocultural y del construccionismo social. Ojo, ojo. Cuando han respondido la pregunta, acá, la 3, hemos hablado de socioconstructivismo. No hemos hablado de socioconstructivismo. Ojo, miren acá, la diferencia. Y les dije que era Vygotsky, ¿no es cierto? Acá está. Construccionismo dice, construccionismo, no dice constructivismo. Entonces, el constructivismo no está en el temario. Entonces, no van a estudiar a Max Scheler, no van a estudiar a Berger y Luhmann, ¿no es cierto? En lo que se refiere a la cognición distribuida. Puede ser para que amplíen sus conocimientos, les dé más, pero no les va a venir. La aplicación de los casos que nos van a dar en la prueba se va a referir, ahí está, a estos dos enfoques constructivistas: el constructivismo cognitivo y el constructivismo sociocultural. ¿Está claro?
Entonces, tienen que estudiar a Piaget y tienen que estudiar a Vygotsky. Y también, ¿no? De alguna manera hay que estudiar Ausubel, pero Ausubel es otra cosa. Ausubel está dentro del aprendizaje significativo, pero es otro tema ya, de aprendizajes previos, es otro tema. En el temario está en otro lugar, es otro sitio, ¿ya? Después vamos a profundizar en Piaget, porque en otra parte del temario está el conflicto cognitivo, está la demanda cognitiva. Entonces, vamos a estudiar en otro momento más profundamente a Piaget, más profundamente a Vygotsky, y también vamos a mencionar a Ausubel y a, ¿cómo se llama? Me estoy olvidando ahorita en breve me recuerdo, me olvidé de uno de ellos. Ya, pero no vamos a concentrarnos en Vico, en Paul Foster, en Paul Glaserfeld, en Max Scheler, en Berger y Luhmann. Ahí no nos metemos, ¿correcto? Está bien, por lo menos para el examen. ¿Correcto? Entonces, miren lo que está encerrado en el cuadrado, en el rectángulo rojo. Nos concentramos en el constructivismo cognitivo y en el constructivismo sociocultural. Ahora, viene lo que les dije antes. Aquí hay 4 columnas. ¿Ya? 4 columnas. Léanlo, por favor. Léanlo. Ya, y voy a poner números ahí. La primera columna es letrando el número 1. Wow. Ya les he dado la respuesta, creo. Me he confundido. Ya. A ver. El elemento social, pensé que se iban a mostrar primero los números. Me he equivocado en el diseño. Ya. El elemento social es una condición necesaria. Mire, todos empiezan con elemento social. Elemento social, elemento social. Los 4. ¿Correcto? El elemento social es una condición necesaria, pero no suficiente para esta construcción. El elemento social es una condición necesaria, pero no suficiente para esta construcción. ¿Ok? Volviendo al cuadro anterior, ¿cuál de los 4 enfoques constructivistas correspondería a esto? Al 1. El elemento social es una condición necesaria, pero no suficiente para esta construcción. Les doy pistas. ¿Sería el constructivismo radical? Eso no es la respuesta. El constructivismo radical, les he dicho, endógeno, intra nada más. Solo la persona construye su conocimiento y lo social no interesa, no se toma en cuenta. Por lo tanto, no sería el constructivismo radical. Está diciendo que el elemento es necesario, pero no es suficiente. Tampoco será el último, construccionismo social, porque ahí sí todo es social, ¿no es cierto? Ya les está dando pistas, ¿ah? Entonces, les he dado más o menos pistas. ¿Sería entonces el cognitivo o el sociocultural? Escriban en el chat, por favor. El 1. A ver. Cognitivo ha escrito Janet. Ya, condición necesaria. Correcto, vivimos en una sociedad. Ya, aquí hay bulla en mi casa, van a disculpar. Ya, entonces, ¿qué estaba diciendo? Ya, a ver, ¿cuál de los dos sería? ¿El cognitivo o el sociocultural? Por favor, escriban en el chat. Ya hemos descartado el radical y el construccionismo. Escriban en el chat. Construido cognitivo, dice Janet. ¿Nadie más se atreve? Sin temor a equivocarnos, vuelvo a repetir. Si no nos equivocamos, no aprendemos, no avanzamos. Cognitivo, a ver, vamos a ver. Cognitivo, Piaget, ¿no es cierto? Cognitivo, dice Juder, ya. Vamos a verlo. A ver. Sí. Sí, no. Constructivismo sociocultural. ¿Por qué? A ver, sí, ahí también yo pensé que era la respuesta correcta. Vamos a analizar, ¿ya? A ver, el elemento social es una condición necesaria. ¿Correcto? Pero no suficiente para esta construcción. ¿Construcción de qué? Del conocimiento. Estamos hablando de la construcción del conocimiento. A ver, vamos a poner un ejemplo, a ver.
Social, por ejemplo, la pandemia, ¿no es cierto? La pandemia. Entonces, si la pandemia es algo del contexto y nosotros vivimos en una sociedad, tenemos que aislarnos, no vamos a encontrar a nuestros familiares, a nuestros vecinos, de repente máximo vamos a ir a la tienda, etcétera. Pero eso dice que no es suficiente para esta construcción, o sea, no se requiere solo eso, sino se requiere de algo más, de la persona, de las capacidades de la persona, de las actitudes de la persona, es decir, de las competencias de las personas. A ver, volvemos acá. Constructivismo sociocultural. Ya. Dejamos todavía esto ya. Constructivismo sociocultural. Vamos a ver entonces qué dice el cognitivo, ¿ya? Vamos a ver qué dice el cognitivo. A ver, la 2. Todavía lo estoy dejando en tapete eso. El 1. La 2. El elemento social ocupa un papel de coadyuvante a la mejora de la adquisición de los conocimientos, pero no es una construcción necesaria para su construcción, no es una condición necesaria para su construcción. Ojo, hay diferencia con la 1. Ahí dice que no es suficiente. Y en la 2 te dice que no es una condición necesaria. Es decir, puedo aprender solo también. Está bien que viva en sociedad, en familia, pero también puedo aprender solo. ¿Ok? Ahí sí creo que cuadra. A ver, ¿cuál sería eso la 2? A ver, el elemento social ocupa un papel, no es la radical, evidentemente. Ocupa un papel coadyuvante. Para el radical, lo social no interesa, no importa nada, no tiene nada que ver. Pero no es una condición necesaria para su construcción. Es decir, el conocimiento se puede construir sin tomar en cuenta lo social. Claro que coadyuva todo, pero no es una condición necesaria. ¿Eso quién lo dice? A ver, hay una persona que estudió a sus hijos. Le observó cuando estaba en su cuna. En su cuna y vio que cuando colgaba un sonajero, este sonajero lo colocaba y el chiquito cuando lapeaba hacia arriba, tocaba por accidente el sonajero y lo hacía sonar. Y el chico otra vez lo hacía sonar. Se dormía el bebé y después quita el sonajero, esa persona, ese científico. Y otra vez el niño se despierta. Y el investigador observa que el niño no se da cuenta que había algún objeto ahí. Sigue moviendo su brazo, pero no busca nada. O sea, se ha perdido ese sonajero en la mente del niño, del bebé. Eso es, ¿cómo se llama eso? ¿Quién estudió eso? Piaget, ¿no es cierto? Estudió a sus niños, pero no en sociedad. O sea, no considerando lo que los niños, la relación con su mamá, la relación con sus tíos, con su suegro, o la relación cuando lo sacaba al niño a la calle, no lo relacionó, porque ese niño aprendió después, poco a poco, fijó una imagen mental del sonajero y después ya conforme crecía, se dormía y cuando se despertaba y no estaba el sonajero, ya decía, buscaba algo con la cabeza, moviendo la cabeza. Y Piaget lo colocó justamente el sonajero en otro lugar. Y el niño moviendo la cabeza lo vio y lo identificó. Entonces ya hay simbolismo ahí, pensamiento simbólico. Ya hay la imagen mental, el sonajero ya se quedó en la mente del niño, pero la sociedad, ¿qué tuvo que ver ahí? Nada. Entonces, ¿esto qué sería? Ahí sí creo, a ver, ahí sí lo que han escrito antes, de Piaget, pero no es social, es cognitivo, constructivismo cognitivo de Piaget, ¿ya? Cognitivo, muy bien. Entonces, aquí entraría sí el constructivismo cognitivo. ¿Ya? Ojo, miren, a ver, casi nos produce una equivocación acá. En la primera, el elemento social es una condición necesaria, pero no es suficiente. Sí es importante lo que ocurre en la sociedad, las influencias, todo, pero no es suficiente porque también la persona tiene que tener ciertas características. Debe tener lenguaje, debe tener capacidad para procesar información, ¿correcto? Debe tener capacidad para asimilar, para transferir, para generalizar, para discriminar, para clasificar, etcétera, etcétera. Entonces, sí, la social, pero no es
pero no es suficiente. Debe haber características también de la persona, pero también se toma en cuenta lo social. ¿Correcto? Ya la 3, así escriban en el chat, eso ya hemos dicho la respuesta. El elemento social es irrelevante, siendo única y exclusivamente un proceso individual. ¿De qué proceso estamos hablando? De la construcción del conocimiento, que es un proceso individual y la sociedad no tiene nada que ver. ¿Cuál de los, a ver, escriban en el chat, a ver, cuál de los enfoques constructivismo sería? ¿El radical, el cognitivo, el sociocultural o el construccionismo? A ver, escriban en el chat, por favor. Ay, caramba, ya lo escribí. A ver, el radical, muy bien. El radical. Ojo, sí hay construcción de conocimiento, pero no depende de la sociedad. Y la 4, ya, lo que queda, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quedaba? El constru, a ver, vamos a volver. Ahí está. El construccionismo social. ¿Y qué es el construccionismo social con respecto a la... Por eso exógeno, ¿eh? Miren, esto es el otro extremo, ¿eh? Había dicho endógeno, intra, solo la persona. Poco a poco vamos avanzando hacia, sí, la sociedad tiene algo que ver, pero no es suficiente. Después vamos avanzando poco a poco, sí, la sociedad es necesario, perdón, vuelvo a repetir. Construismo cognitivo, ya, de nuevo, ya. Construismo radical. Lo social no es relevante, nada que ver. El conocimiento se construye y solo es responsabilidad de la persona. ¿Correcto? Lo social, nada que ver. El construismo cognitivo. Lo social sí tiene algo que ver, ¿no es cierto? Pero no es necesario. ¿Ok? No es necesario. Entonces, sin sociedad también se puede aprender. Afuera se puede aprender lo cognitivo. Lo que sucede en la mente es más importante. ¿Correcto? Después pasamos, sí, lo social es necesario, sí es necesario, pero no es suficiente. ¿Correcto? El de Vygotsky. Y el otro lado, ya imaginen ustedes de qué tratará. Ya la parte interna, personal, intra, ya no tiene que ver. El conocimiento se construye solo en la esfera social. A ver, leamos. La 1 ya está, sociocultural. En realidad el constructivismo sociocultural es el socioconstructivismo, ¿no es cierto? Constructivismo social. La 2 es el cognitivo, la 3 es el radical y la 4 es el construccionismo. Aquí me equivoqué, no es constructivismo, es construccionismo. Lo voy a corregir inmediatamente. Un ratito. Es construccionismo. A ver. Constructivismo social. Ya. Bien. Entonces, lean a ver eso. Lean qué dice el construccionismo social. No es constructivismo netamente, ¿no es cierto? Dice, el elemento social es una condición necesaria y suficiente. Ahí está la cosa. Para la construcción de los conocimientos. Es decir, no interesa la capacidad de la persona. Si la sociedad le quiere enseñar algo a una persona, no interesa si tiene los elementos o no tiene los elementos, sí puede aprender si es hombre, si es humano, ¿no es cierto? Entonces, los elementos sociales es una condición necesaria y suficiente. Por eso es aquí en la flecha, en este esquema, está, ¿no soy? Caramba, me he vuelto mucho, ahí está. Endógeno, intra y exógeno, fuera. ¿Ok? Ya es un paradigma muy extremista ya, a mi punto de vista, ¿no es cierto? Sin embargo, hay autores que sí lo defienden y lo han propuesto. Correcto. Bien, queda claro, por favor, acá. Nos concentramos en cuál, en el número 1 y en el número 2. Por favor, para la evaluación, para la prueba única nacional. Y acá, finalizando el tema,
que podemos estar terminando ya, antes de las últimas preguntas, es una conclusión. A manera de conclusión vamos a hablar de las metáforas del aprendizaje. Y las metáforas están basadas en los paradigmas o enfoques o las teorías del aprendizaje. Los conductistas, los cognitivos y los sociocognitivos. ¿Ya? Mira, ojo, acá en este paradigma no está el cuarto, no está el construccionismo, no está el número 4. ¿Ok? Por eso les dije que no es necesario, estoy mencionándolo nomás. No está el número 4. Habla de conductismo, habla de cognitivo y sociocognitivo. En realidad, dentro del sociocognitivo está el constructivismo social, ¿no es cierto? Bien, el conductista dice: el aprendizaje como adquisición de respuestas. Estímulo, respuesta. Estímulo, respuesta. No interesa qué pasa en la mente del individuo. El cognitivo. Ahí hay dos metáforas. El aprendizaje como adquisición de conocimientos y el aprendizaje como construcción de significados. Ya ahí está Piaget, por ejemplo, ¿no? En la segunda parte. Adquisición de conocimientos está Garnet, está Gagné, está Ausubel, están todos ellos. Sociocognitivo está Vygotsky. El aprendizaje como logro de competencias. Miren, ya estamos introduciendo al término competencia, que va a estar dentro del tema de currículo. Y arriba, observen ahí, he empezado por abajo porque esas son las 4 metáforas basadas en los enfoques. Nos estamos concentrando en el sociocognitivo, ¿ya? Procesos de aprendizaje, dice enseñanza de aprendizaje. La primera metáfora es feedback, ¿no es cierto? Feedback es la retroalimentación, pero una retroalimentación en función a las conductas correctas. La conducta correcta lo recompensa premio, ¿ya? El refuerzo es la recompensa. Conductas incorrectas, el castigo. ¿Ya? La transmisión, en cambio, el cognitivo está entre el segundo y el tercero. Está centrado en el estudiante y uno de ellos es cuantitativo y el otro es cualitativo. Y la ejecución asistida, que se basa en el logro de competencias, centrado en el estudiante, procesamiento contextual. Ojo, y aquí entra la situación significativa, entra el contexto, entra algo que el alumno pueda darle valor, pueda darle significado. Si no le da significado, entonces no es una situación significativa. Cualitativos se refiere a grados de dominio. ¿Ok? Ahí están los estándares. Los grados de dominio se refiere a los estándares. ¿Recuerdan los estándares? Los estándares están dados por ciclo. Ojo, no está dado por grado, sino por ciclo. Y para cada competencia están los estándares. ¿Qué vamos a hacer en la siguiente clase? Lo vamos a hacer en la siguiente clase. Una pregunta, ¿ya? A ver, creo que es la final ya. Ok. ¿Cuál es el reto de la situación significativa inicialmente planteada? Ojo, otro elemento de la experiencia de aprendizaje. Han tomado foto de la primera de la situación. A ver, de esa situación, tómenle foto y quiero más o menos que nos está preguntando cuál es el reto. ¿Ya? Entonces, habla de una chica que estamos en un contexto de pandemia, está triste y está sin ganas de estudiar, y hay la intención de ayudar a Milagros para que pueda regular sus emociones, entender la situación, ¿no? En estos tiempos difíciles. Bien, a ver, la última pregunta. La última pregunta. Ahí está. Dice la A, elaborar una representación, un video, afiche u otra idea creativa donde propongas el cuidado de tus emociones y las de tu familia con la finalidad de sobrellevar el distanciamiento social con responsabilidad y sentido crítico. Es la primera alternativa. Alternativa B, plantear acciones favorables para cuidar el bienestar emocional propio y el de tu familia y sobrellevar el distanciamiento social con responsabilidad y sentido crítico. Y la C, elabora una propuesta creativa de un video o tus representaciones favoritas. La primera alternativa, que no es la respuesta, ¿cuál sería?
sea, tachado en primera instancia, con la primera lectura, o de repente una segunda lectura, pero rápido. ¿Cuál sería esas de las tres alternativas? ¿Cuál sería la que no es un reto? Ya, primero por redacción. Ojo, hay pistas. Hay dos alternativas que están en infinitivo. Elaborar, plantear. Y la otra alternativa es elabora. Está en infinitivo. Está en tercera persona. ¿Ya? Y más parece una actividad. ¿Ok? Entonces, no es un reto. La C no sería la respuesta. ¿Correcto? ¿Cuál entonces sería entre la A y la B? Una de ellas es el propósito y la otra es el reto. ¿Ok? A ver, ¿cómo diferenciamos el reto y el propósito? Y vamos a aprovechar esta pregunta para hablar de esto, porque cuando hablamos de situación significativa estamos hablando del enfoque socio-constructivista, ¿no es cierto? ¿Ok? Ya hemos planteado la situación significativa, es de Milagros, que está triste y no tiene ganas de hacer su tarea. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué está triste y por qué no quiere hacer tareas? Porque está en un escenario de pandemia, de COVID-19, de distanciamiento social, no puede ver a su familia, no puede ver a sus compañeros. Eso ya lo está agregando, ¿no es cierto? Y queremos ayudarle. O sea, ¿de qué manera podemos ayudarle a manejar esas emociones y a superar esos problemas de tal manera que le dé ganas de hacer su tarea y a estudiar, ¿no? Y que no se sienta triste. Eso es la situación. Entonces, ¿cuál sería el reto? Elaborar una representación, un video, afiche u otra idea creativa donde propongas el cuidado de tus emociones o plantear situaciones favorables para el cuidado del bienestar emocional. El reto es más concreto. El reto es más operativo. El reto hace referencia a productos, ¿ya? Más tangibles, ¿correcto? Ahí concéntrense. En cambio, el propósito es más general. Es un sueño, es una visión y por lo tanto es más abierto, es más grande, ¿correcto? Y no es tan tangible, no se evidencia ahí productos o cosas tangibles, concretas, en general. Entonces, dado esa aclaración, escríbame en el chat, por favor, cuál sería el reto en esa situación significativa, la A o la B. La A, Yuderin Tusca dice A, Janet dice A, Carlos dice A, Luis Gustavo dice A, aunque acá hay una persona que dice la B también, ya acá. ¿Cuál representa cuestiones más tangibles? Que el alumno pueda conocer. O sea, que recuerden acá otra cosa. Recuerden que es para segundo grado de secundaria, ¿correcto? Un video, afiche, ¿eso es tangible? Más tangible que acciones favorables. Acciones favorables es más general. Puede haber muchas acciones. Una acción puede ser hacer un video, ¿no es cierto? Una acción puede ser hacer un teatro. Una acción puede ser hacer una visita a Milagros. Entonces es abierto. Y yo les dije que el reto era más tangible. ¿Ok? Entonces, sería la A, Alfonso, la A, más tangible estoy diciendo. Un video, un afiche, ya está especificando la acción. En cambio, en la B está diciendo acciones. Y vuelvo a decir, muchas acciones hay. Y yo el reto que le digo que haga un video, que haga un afiche, que haga una idea creativa, donde proponga el cuidado de las emociones y la de la familia, con la finalidad de sobrellevar el distanciamiento social con responsabilidad y sentido crítico. Además, una pista más, es la más larguita, es la más larga, ¿ok? Pero eso no es siempre cierto, ¿no? Es una idea nomás. Cuando ustedes tengan eso, el ministerio ya tiene cuidado de hacer esos tipos de preguntas y generalmente dan respuestas con la misma longitud, no lo dan con otras longitudes. A ver, eso sería todo. A ver, ahora hemos aprendido, para hacer un resumen, o hemos hablado, no aprendido, va a depender de cómo ustedes han asimilado, colegas,
qué nivel de atención la han puesto en esta oportunidad, aunque siempre, ¿no? Dadas las circunstancias, yo estoy hablando más. Ustedes están interactuando pocas veces, escribiendo, solo escribiendo en el chat. Entonces, tienen que estar acostumbrados, practicar en hacer una escucha activa. Es decir, una escucha entendiendo lo que se está hablando el tema, extrapolando, es decir, llevando a otras situaciones que ustedes pueden tener, haciendo de repente pensando en otros ejemplos, o de repente que alguien les ha dicho otra cosa, oiga, ese profesor me ha dicho otra cosa y ahora este me dice otra, algo así. O sea, esa es una escucha activa. Entonces, a eso debemos estar acostumbrados. Hemos hablado del enfoque, justamente el tema acá. Es un poco largo los temas generales, el constructivismo y el socioconstructivismo. Hemos hablado sobre eso y hemos visto que se diferencia, hemos hecho de todas maneras referencia al conductismo, al cognitivismo también. Pero dentro del constructivismo también hemos visto a los 4 tipos, o 3 en realidad, porque uno es más avanzado ya. El radical, el cognitivo y el sociocultural. Y hemos visto también el construccionismo, que es más avanzado. Nos vamos a concentrar en el temario de la prueba única, de la PUM. Solamente nos pide el constructivismo y el socioconstructivismo. Es decir, nos vamos a enfocar en el cognitivo. No estoy hablando de la teoría cognitiva, sino estoy hablando del el constructivismo cognitivo. Y en el otro que nos vamos a concentrar es en el constructivismo sociohistórico, cultural, de Vygotsky, y la otra de Piaget. Entonces, ahí concentremos. En las siguientes vamos a hablar justamente de temas más específicos. Les voy a mostrar el temario, y acá vamos a ver, en realidad, esta primera parte es para todas las áreas lo mismo. Lo mismo es. Vamos a hablar aprendizajes significativos que tiene que ver con Ausubel. Vamos a hacer activación y recojo de saberes previos que tiene que ver con Piaget, que tiene que ver con Ausubel. Vamos a hablar sobre conflicto o disonancia cognitiva que tiene que ver con Piaget, y también con Ausubel. La demanda cognitiva, la evaluación y retroalimentación ya es otra cosa, y así. O sea, vamos a acabar en estos 3 temarios para entrar a lo que es la especialidad. Entonces, Rufo, estaríamos terminando ya la clase de hoy día. Les voy a compartir, a Rufo le voy a dar ¿cómo se llama? La diapositiva de ahora, y le voy a enviar también un artículo sobre constructivismo. ¿Ok? Rufo, ¿estás? Rufo. Se fue. Se iba a tomar el desayuno. Bien, colegas, muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta a través de Rufo, por favor. Nos estaríamos viendo cómo está programado. Rufo es el que está organizando esto, de repente la siguiente semana, si es que la programación lo permita. Gracias por su atención y nos vemos la siguiente semana. Excelente, maestro Walter. Sí, está muy bien. Continuamos la siguiente semana, profesor, por favor. Ok, ya. Ok, Rufo, gracias. Nos vemos. Buenas noches, colegas. Buenas noches con todos. Buenas noches.